Pensa veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensaveus Compartides. És un plaer donar-vos la benvinguda aquest divendres. Gràcies per ser-hi un dia més i per formar part d'aquesta gran comunitat. Com sempre, m'acompanya l'estimat Leonardo Alvarado. És un plaer que siguis aquí un altre cop, Leonardo. Hola Miriam, gracias a toda la audiencia por acompañarnos una vez más. Es un verdadero placer estar aquí y poder compartir este espacio con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante entre manos. Hablaremos sobre la poesía épica novohispana y su papel en la construcción de una realidad americana desde una narrativa europea. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en este interesante programa. La idea d'Amèrica no va sorgir simplement del descobriment d'un territori preexistent, sinó d'un procés d'invenció cultural i simbòlica. Quan els europeus van arribar al continent, no només van trobar terres i pobles desconeguts, van projectar-hi les seves pròpies categories, mites i expectatives, convertint aquell espai immens en un escenari que responia més a les seves necessitats narratives que a la realitat viva dels seus habitants. Així, Amèrica va emergir com una construcció conceptual modelada a partir de relats, cròniques i imatges que sovint deformaven o reduïen la complexitat de les cultures originàries. Aquesta invenció va transformar profundament el continent perquè la conquesta i l'expansió colonial van imposar llengües, religions i formes de vida que, en molts casos, van disfer teixits comunitaris sencers. El resultat va ser un procés de pèrdua i substitució cultural que avui identifiquem com un etnocidi. Reconèixer la invenció d'Amèrica és, doncs, entendre que la seva aparició en la història moderna va estar marcada tant per l'impacte poderós de la imaginació europea com per la violència estructural que va acompanyar el projecte colonial. I qui ens acompanya aquest divendres, Leonardo? Está con nosotros el investigador, escritor y poeta Juan Carlos Cabrera Pons. Anem ja amb ell, si us plau. Juan Carlos Cabrera nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estudió licenciatura en Literatura y Ciencias del Lenguaje en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hizo su maestría en Estudios Culturales, Estudios Socioculturales del Lenguaje en la Universidad Autónoma de Chiapas. Es doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Massachusetts. Realizó diplomado para profesores de español como lengua extranjera en la UNAM. Fue becario del Programa de Estímulos para la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA, que otorga el Conaculta Chiapas en 2010, y del Programa Jóvenes Creadores del FONCA en el periodo 2015-2016. Fue profesor del taller Escritura Creativa en el Centro Especializado para Adolescentes Villa Crisol en 2013. Y fue locutor guionista del programa radiofónico La Pena Máxima para Ibero Radio de Puebla en 2017. Fue seleccionado como uno de los poetas jóvenes de América Latina invitados al Festival Internacional de la Poesía de Trois-Rivières en Quebec, Canadá. Ha publicado los poemarios Cuatro Piezas Danesas del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida en 2008 y póstumos, los libros del Perro 2021. El pasado 3 de diciembre presentó su más reciente libro de poesía, Costumbres Salvajes. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Juan Carlos, es todo un privilegio tenerte como invitado este viernes. Bienvenido a Rap Radio México. Muchas gracias y al contrario, el privilegio es todo mío. Muchísimas gracias y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Pues demos inicio a esta conversación y para dar un poquito de contexto, en la Nueva España, durante la época colonial, surge un tipo de poesía que combina narrativa histórica y elementos literarios europeos, la poesía épica novohispana, de la cual tú eres especialista. Y precisamente para iniciar con esta charla, ¿cómo surge este género y qué factores históricos y culturales hicieron posible su aparición?
Uy, qué pregunta más interesante. Primero quizá decir que no es solo en la Nueva España, sino en la América colonial. Y ni siquiera en la América colonial todavía, sino en la América que está siendo todavía conquistada, ¿no? La poesía épica es un género de una larguísima tradición en Occidente, ¿no? Y todavía más allá, pero en Occidente en particular, desde las épicas de Homero, sobre todo como fueron interpretadas y leídas en la época de Aristóteles y Platón, y la tradición que forjaron, ¿no? Durante la época de la Roma clásica y la Edad Media hasta llegar al Renacimiento, ¿no? Pero como bien dices, en América ocurren una serie de cambios muy interesantes, ¿no? Esto lo podemos entender como un tipo de poesía épica particular, ¿no? Ya en lo que llamamos el siglo de oro de la literatura española, ¿no? Que es la literatura escrita en español del Renacimiento, de la Edad Media tardía y del Renacimiento, se había tratado una poesía épica de tema histórico, ¿no? Y de cierto modo se puede decir que toda la poesía épica tiene ese toque histórico, pero hay una diferencia, creo, muy esencial entre lo que podríamos considerar, digamos, la Eneida, hablando de temas históricos, o la Odisea, que tienen más que ver con lo mítico, que una poesía ya muy propia de la modernidad temprana, que se acerca a temas históricos y está buscando en la historia, ¿no? Una inspiración, ¿no? Pero lo que ocurre en América es un poco distinto y tiene que ver precisamente con el contexto del descubrimiento, entre comillas, y la conquista del continente, ¿no? En su momento este fue un evento, y lo sigue siendo, ¿no? Apabullante, ¿no? Puso en jaque el conocimiento científico, religioso, ético que se tenía hasta entonces, ¿no? El mundo se concebía de cierta manera y cuando Occidente descubre que esto a donde llegaron es un nuevo continente en el que estamos parados nosotros tres que estamos aquí, ¿no? Eso pone en jaque todo, ¿no? Y eso genera una serie de reflexiones muy interesantes que se ven reflejadas sobre todo en lo que llamamos crónicas de conquista, ¿no? O relaciones, ¿no? O crónicas de India. Nos referimos a estos discursos de carácter historiográfico con términos muy distintos, ¿no? Entonces, era hasta cierto punto natural que este tipo de reflexiones, ¿no? Fueran a llegar a la poesía épica, ¿no? Que es la poesía de tema heroico, ¿no? Y quizá, bueno, si bien bueno, quizá el culpable de que este género, este nuevo estilo de poesía épica, que ahorita podemos profundizar más en cuáles son sus características, ¿no? Se vuelva una moda absoluta en el continente americano, es Alonso de Ercilla, ¿no? Quizá el más grande poeta épico del siglo de oro. O al menos el más comentado, el más admirado, el más seguido, el más imitado, ¿no? Escribió la Araucana sobre la guerra de Arauco y sobre sus propias experiencias. Él era un soldado conquistador que estaba peleando en Arauco, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, ¿no? Él narra eventos que está viviendo en su momento, él narra la conquista, ¿no? Del Imperio Español, del territorio americano, y esto es novedoso en la poesía épica. Es novedoso en dos sentidos, ¿no? En dos niveles. El primero es el tema, ¿no? El tema de la conquista es un tema novedoso porque es un evento novedoso que no se había vivido antes, ¿no? Pero eso es casi natural, ¿no? Lo que es todavía más novedoso es que al hacerlo así, rompió con la tradición de la poesía épica tal y como se escribía hasta entonces en el Renacimiento, ¿no? El tema histórico era siempre un tema lejano. Unos años más tarde, Torquato Tasso, un poeta italiano que va a escribir épicas, sobre todo la Jerusalén liberada, una épica muy imitada, ¿no? También mucha teoría, ¿no? Va a entrar mucho en los debates literarios acerca de cómo se define la poesía épica, que quizá hay que recalcar era el género por excelencia durante el Renacimiento. Hoy, a partir del siglo XIX cae un poco en decadencia, ¿no? Pero en estas épocas era el gran género, ¿no? El que probaba la calidad de poeta que podía uno llegar a ser, ¿no? Teoriza mucho al respecto y una de las cosas que dice es que el tema de la épica tiene que ser la inspiración histórica no tiene que ser ni muy lejana ni muy cercana, ¿no? Porque si es muy lejana se vuelve ya, entra en el terreno de la fantasía un poco, ¿no? De la leyenda. Y si es muy cercana, no te permite poetizar a gusto, digamos, ¿no? No puedes dejar que la fantasía adorne la historia para hacer una narrativa, digamos, de un carácter moral, de un carácter ético, con una enseñanza y de cierto modo embellecerla, ¿no?
eso de alguna forma define cómo se leía la tradición de poesía épica y cómo se esperaba que se escribiera. Ercilla está escribiendo unos años antes, pero de todas formas está rompiendo con esto que, si bien no lo había propuesto Torcuato Tasso, ya se experimentaba de esa manera, ¿no? Porque empieza a escribir algo que él está viviendo en ese momento, ¿no? Está empezando a escribir eventos muy, muy cercanos. Y eso hace que la épica se cruce con la historia, sobre todo con la historia como se entiende en el contexto del descubrimiento y la conquista de América, ¿no? Que es una forma de practicar la historia y de razonar, ¿no? Digamos, el debate historiográfico es distinto al que tenemos hoy en día, pero también empieza a ser distinto al debate historiográfico que se traía de la Edad Media, ¿no? Es tan exitosa La Araucana de Ercilla, de hecho es súper exitosa, apenas se publica la primera parte, se vuelve un bestseller de la época, que no pueden sino ser imitadas, ¿no? Y varios poetas en América, pensando en Juan de Castellanos, que es otro español afincado en lo que hoy es Colombia, entonces el nuevo reino de Granada, y ya en el mundo nuevo hispano, por ejemplo, Francisco de Terrazas, ¿no? Empiezan a escribir estas épicas de carácter histórico que tratan el tema de la conquista, pero lo hacen a través de este diálogo con el discurso historiográfico y no solo con la tradición literaria. Juan Carlos, para dar un poco más de contexto, esto que nos acabas de explicar, estas obras son escritas, vamos a decirlo así, por expedicionarios aquí en este continente, emanan de los colegios. ¿Dónde surge esta obra? Eh, surge tiene orígenes muy diversos, ¿no? Ercilla es un soldado, que de repente descubre que tiene una sensibilidad poética sorprendente. Según él, está escribiendo en trozos de cuero, pedazos de madera, lo que tiene a la mano durante la batalla. Hay que tomarnos siempre estas aseveraciones que dicen los propios poetas, un poco con un granito de sal, como se dice, ¿no? Pero bueno, un poco refleja lo que él está tratando de darnos a entender, ¿no? Él está en la batalla, ¿no? Y está viviendo sus experiencias. Podemos compararlo en ese sentido mucho con alguien como Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que también es un conquistador que reflexiona sobre la historia de lo que está viviendo y hace un discurso historiográfico muy influyente, ¿no? Por ejemplo, Juan de Castellanos, que es este poeta que mencionaba anteriormente, él es apoderado de Tunja, ¿no? Entonces tiene un puesto, digamos, tiene un puesto oficial, ¿no? Una persona educada. Existe la leyenda de que él quería escribir una historia de la conquista y la fundación del nuevo reino de Granada en prosa, como se solía escribir la historia, y que al darse cuenta del éxito que había tenido Ercilla, dice, yo tengo que hacer un poema también, ¿no? Porque quiero ser así de exitoso. Es una leyenda porque no se conoce esta versión en prosa, ¿no? Si existió, está perdida. Probablemente no existió nunca y él quiso escribir un poema desde el principio, ¿no? Y empieza a escribir este poema, ¿no? Se llama Elegías de varones ilustres de Indias y es, como dato curioso, el poema más largo escrito en lengua española en la historia, ¿no? Francisco de Terrazas, por ejemplo, en la Nueva España, él es poeta de oficio, ¿no? Él es hijo de un conquistador que se llama Francisco de Terrazas, igual que él, que era mayordomo de Hernán Cortés. Fue el primer alcalde de la Ciudad de México cuando se funda la Ciudad de México, entonces podríamos decir que es casi un aristócrata que se dedica a las letras, ¿no? Él era poeta, escribió el que creemos que es el primer soneto escrito en América, porque no tenemos una obra fechada con anterioridad, ¿no? Es quizá el primer poeta en lengua española nacido en América, porque él es criollo, él nace aquí en la Nueva España, ¿no? Entonces estos poetas tienen como orígenes muy distintos, ¿no? Y conforme se van consolidando las instituciones educativas, ¿no? De las colonias, la imprenta, las universidades, los círculos literarios y artísticos, vamos a ver más que nos encontramos ante escritores de oficio, ¿no? Curiosamente, todo empezó con un soldado, ¿no? Claro. Bueno, muchos de estos poemas, como ya nos lo has adelantado, tienen como eje central la conquista, el descubrimiento, temas pues completamente novedosos para la época, ¿no? ¿De qué manera ya estas obras reflejan la forma en que los europeos percibían y narraban el continente, esto que es ahora el continente americano?
Claro, no, de formas muy diversas y muy interesantes, ¿no? Hay que decir también que no sé si lo podemos llamar estilo, este movimiento, ¿no? Este subgénero o subsubgénero, ¿no? Dentro de la poesía épica histórica y la poesía épica histórica de la conquista, ¿no? Surge en América, se escribe en América a finales del siglo XVI y eventualmente se deja de escribir, ¿no? Pasa de moda, digamos, ¿no? Quizá nuestro último ejemplo es escrito por un peruano, Pedro de Peralta, ya entrado el siglo XVIII, pero es una obra, digamos, muy, casi pasada de moda, ¿no? Ya no se escribían este tipo de poemas. Es un momento que surge a final del siglo XVI. Muy seguramente, ¿no? Por la novedad del tema, ¿no? Y muy seguramente, igual que con la producción de crónicas de conquista y relaciones, historias, ¿no? En el momento del descubrimiento y la conquista surgen un montón de discursos. Es una pluralidad asombrosa, es apabullante la cantidad de historias de la conquista que tenemos a lo largo de todo el continente, ¿no? De alguna manera se está tratando de dar una explicación en términos históricos a este otro lado del mundo, este cuarto lado del mundo que no se sospechaba, ¿no? Este descubrimiento crea una pregunta ontológica, ¿no? Sobre el sentido del mundo, sobre la posición del mundo, sobre el universo, ¿no? Sobre la historia que se entendía en términos cristianos hasta entonces, ¿no? Y de alguna forma yo creo que esta producción exuberante, ¿no? Tiene que ver con la búsqueda de una respuesta. La poesía, esta poesía épica, yo creo que participa de estos debates y entonces participa también tratando de dar una respuesta a esto y conforme los virreinatos van adquiriendo su forma legal y también geopolítica, ¿no? En términos geográficos y en términos políticos, un poco la pregunta ya no es tan necesaria, ¿no? Entonces un poco empieza como a declinar el interés. Curiosamente, la poesía épica que había dado este salto hacia lo historiográfico, de alguna forma regresa hacia la épica del Renacimiento, hacia el mundo de lo imaginativo, ¿no? De lo fantasioso, ¿no? Ahí está la épica de Bernardo de Valbuena, llamada El Bernardo, ¿no? En la que él un poco juega a ser protagonista de su propia épica, ¿no? Que vuelve a ser una épica muy fantasiosa en el sentido de Ariosto o de Boiardo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, yo creo que esa es una de las primeras respuestas, ¿no? Esta épica y esta poesía participa de la manera en que se define el nuevo mundo desde Europa, entrando en conversación con el debate histórico y con el debate historiográfico, ¿no? La otra es que depende también mucho, igual que con la escritura de la historia, de los intereses de cada autor, ¿no? Entonces escribían historias, crónicas, relaciones, cartas, todo lo que ahora a veces clasificamos bajo el término crónicas de India, que son discursos muy diversos, ¿no? Por motivos muy distintos, ¿no? Muchas veces pidiendo al rey o a alguna autoridad, ¿no? Demostrando servicios, ¿no? Para convencer acerca de algún motivo, ¿no? Para, digamos, construir una carrera política, un poco como se escribe hoy en día también, ¿no? No eran tan distintos a nosotros, ¿no? Y entonces esto responde a motivos muy diversos. Ercilla le dedica la Araucana al rey, y él había sido paje del rey. Ay, se me fue ahorita el nombre. El hijo de Carlos V es bueno, el hijo de Carlos V, se me fue ahorita su nombre, ¿no? Y un poco es para quedar en favor con él, ¿no? Pero también un poco está demostrando sus servicios, ¿no? Como guerrero, ¿no? Como soldado, ¿no? Y un poco también está jugando él a sus méritos literarios, ¿no? Las elegías de varones ilustres de Indias defienden mucho la visión de los encomenderos, de Tunja en particular, pero el nuevo reino de Granada también, en un momento en que la corona había prohibido las encomiendas. Entonces los encomenderos habían perdido sus hombres y sus tierras, ¿no? Y bueno, un poco, él no era un encomendero, pero bueno, está como aliado a esta clase social y un poco utiliza también la poesía para crear una visión de la historia en el que se le haga justicia, según él, a los encomenderos, ¿no? Un poco defender la necesidad de que estas encomiendas existan. Francisco de Terrazas en la Nueva España tiene una misión un poco similar, si bien es un poco más ambigua, en parte porque la gran épica de Francisco de Terrazas, que se llama Nuevo Mundo y Conquista, es un poema inconcluso, ¿no? Y está perdido. Los fragmentos que conocemos han llegado hasta nosotros como parte de otra crónica, la sumaria relación de las cosas de la Nueva España de
ay, se me fue su nombre, de Carranza. Carranza es un admirador de la poesía de Terrazas y cuando está escribiendo esta historia de la Nueva España, incluye los fragmentos de los poemas de Terrazas y de otros poemas, pero sobre todo Terrazas, la presencia de Terrazas apabullante, ¿no? Es una crónica interesantísima, ¿no? Por eso, porque juega un poco con la forma y porque además le da a la poesía la voz narrativa de la historia, ¿no? Entonces él dice, esto ocurrió como dice Terrazas, y vienen fragmentos de poemas, ¿no? Un poco revelándonos que este tipo de poesía no solo era un divertimiento literario, sino que se entendía como fuente histórica real, ¿no? Él lo está presentando aquí como dato, ¿no? Como evidencia. Así pasó, porque así lo dijo Terrazas, ¿no? Entonces un poco la épica de Terrazas siempre un poco en significado es un poco más ambiguo, ¿no? Pero lo que sí hace es exaltar la figura de Hernán Cortés como conquistador. Recordemos que Hernán Cortés, el padre de Terrazas era compañero de Hernán Cortés, entonces un poco está a través de Hernán Cortés elogiando a esta primera generación de conquistadores y un poco los reclamos que hace van muy a la par de Juan de Castellanos en la defensa de las encomiendas, pero sobre todo en la defensa de los derechos o los privilegios que deberían tener los primeros conquistadores, sin olvidar que él era heredero de uno de ellos. Entonces, cuando está reclamando estos primeros conquistadores merecían mayor privilegio, un poco está diciendo yo merecía heredar mayor privilegio también, ¿no? Entonces vemos también ahí una suerte de conciencia de clase reclamando ciertos privilegios políticos y sociales, ¿no? Que tienen que ver con la conformación del mundo colonial y de las instituciones coloniales. Entonces estos poetas participaron en estos debates de maneras muy diversas, a veces contradictorias. Justo eso te quería preguntar, porque veo que quizá esta obra o estas obras nacen de una manera más o menos espontánea, genuina, con el ánimo de reflexionar sobre un evento pues tan impresionante como el que debió haber sido, ¿no? La conquista de estos territorios, pero no sé si en algún momento se va transformando en una especie de narrativa con intenciones políticas, etcétera, que acaban por dar pues una visión ya muy, vamos a llamarlo así, colonialista del suceso. No sé tú cómo lo ves. Mira, yo diría que una intención política desde el principio, desde el comienzo, ¿no? Esto no está separado de esta, como dice, esta espontaneidad en la creación literaria, ¿no? Muy al contrario, van de la mano, ¿no? Y la visión colonialista, definitivamente son textos coloniales escritos con los géneros que se trajeron, que se implantaron, digamos, desde el punto de vista del colonizador, ¿no? Escritos en la lengua del colonizador y reflejan esta visión de mundo en muchos aspectos. Pero también habría que matizarlo de muchas maneras, como ocurre con la producción de textos históricos en el momento, ¿no? Por ejemplo, Ercilla, y esto es algo de lo que más ha asombrado a los críticos de su momento y de nuestro momento, ¿no? Elogia muchísimo a los araucanos, ¿no? A los mapuches, los elogia muchísimo como guerreros, por sus valores, hasta sus cuerpos, ¿no? Y critica mucho a los conquistadores también, ¿no? Hay momentos en los que se revierten un poco los valores que uno esperaría en un texto como ¿no? Uno esperaría aquí los conquistadores traen la cristiandad, vienen a acabar con estos y ya. Y en Ercilla esto se revierte muchísimo, ¿no? Entonces ahí van viendo unos matices, en parte porque él, que estaba peleando con ellos, muy seguramente admiraba el valor, la entrega, ¿no? Las habilidades, la cultura de aquellos contra quienes estaba peleando, ¿no? Y lo refleja en su obra. Al final, de todas formas, esto no debemos perderlo de vista, gana, ¿no? La corona, conquista el territorio y el poema termina siendo una celebración también de esto, pero matizado, ¿no? En Terrazas ocurre algo muy interesante pensando en la visión del otro, en cómo se presentan a los indígenas y a los pobladores originarios del territorio, ¿no? Terrazas los utiliza mucho para elogiar a Cortés, sobre todo, ¿no? Entonces hay un momento en que Cortés llega a Cozumel, si no me equivoco, da un discurso. Esto aparece en Bernal del Castillo, aparece en Gómara, es un momento que está en la historiografía de la conquista de la Nueva España, ¿no? Pero en la versión de Terrazas aterriza Cortés y le explica a los pobladores que ellos tienen que creer en Dios y tienen que hacerse cristianos, porque esa religión es verdadera y lo que ellos hacen no, eso es una herejía, ¿no? Lo hace de una manera muy civilizada y como además lo hace en un poema con versos en decasílabos del Renacimiento, lo hace de una manera muy elocuente. Quién sabe si Cortés hablaba así o no, pero bueno, en el Cortés de Terrazas lo hace y los convence, ¿no? Ellos dicen, tienes mucha razón, este es un discurso muy lógico, no podemos llevarte la contraria, pues nos vamos a hacer cristianos, porque pues
pues ya nos convenciste, ¿no? Entonces, todo esto ocurre en un momento como muy civilizado, por decirlo así, ¿no? Hay una cena, el grupo de indígenas recibe a Cortés, le sirven la comida, los otros se sientan, platican. En el poema de Terrazas, además, todos están hablando español, no hay ni siquiera la necesidad de una traducción, que eso es algo que sí vemos muy presente, por ejemplo, en la verdadera historia de la conquista de Bernal, Díaz del Castillo, ¿no? Ahí siempre el asunto de traducción está como muy visible, aquí no, aquí está invisibilizado, ¿no? Pero bueno, ocurre este momento, ¿no? Como muy civilizado, muy diplomático, y Cortés convence a estos, ¿no? Y entonces continúa. Y entonces, al final, los indígenas se presentan no como salvajes despiadados, que era un poco una visión que se tenía en el momento, sino casi como miembros de la civilización occidental que entienden estas maneras y esta cortesía y conocen los protocolos. Al mismo tiempo los presenta como gente que se convenció así por la habilidad, por la elocuencia de Cortés de unirse a la cristiandad y hacerse súbditos de la corona española, ¿no? Para elogiar a Cortés también, por ejemplo, hay otro momento muy bonito y muy interesante en el poema de Terrazas en que hombres comandados por Pedro de Alvarado llegan a América y empiezan a matar y secuestrar a los indígenas, ¿no? Y esta es la historia de dos amantes, ¿no? Secuestran, se llaman Quetzal y Huitzel, ¿no? Secuestran a Quetzal, Huitzel la quiere rescatar, no puede contra los enemigos, contra los conquistadores, y entonces se entrega en servidumbre a ellos. Dice, con tal de estar junto a mi amada, yo me entrego a ustedes, ¿no? Se los llevan, ¿no? Y al final terminan siendo rescatados, ¿no? Y todo el momento lo narra este personaje indígena, Huitzel, que es rarísimo también para un poema épico, darle la voz al otro, ¿no? La voz narrativa al otro. Lo narra en primera persona. Y entonces platica su sorpresa cuando ve llegar a estos extraños, su dolor cuando pierde a su amada, ¿no? Su dolor cuando la encuentra secuestrada y su resolución de amante heroico de entregarse a sus captores, ¿no? En ese momento, este personaje indígena es el verdadero héroe del poema y está encarnando todos los valores que en el Renacimiento se veían como dignos, ¿no? Como nobles. Y los conquistadores son presentados como un grupo de salvajes que llegan a secuestrar, ¿no? De hecho, aquí se invierten un poco los papeles porque Huitzel está narrando y cuenta que no entiende lo que dicen los conquistadores que hablan español. Dice, no entiendo sus voces, ¿no? No tiene sentido lo que dicen, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una inversión lingüística, ¿no? El que habla un idioma entendible es el indígena y el que habla una lengua salvaje, bárbara, ¿no? Que no se puede interpretar es el español, ¿no? Entonces vemos aquí una inversión muy interesante, inspirada en Ercilla, por supuesto, pero desarrollada de una manera particular, ¿no? Al final, pese a esta inversión, tenemos que recordar que un poco lo que está tratando de hacer Terrazas es poner mal a Pedro de Alvarado como líder, ¿no? Para un poco presentar a Cortés como un líder mucho más capaz, que unos fragmentos en el poema más tarde llega y convence con sus palabras en vez de secuestrar y matar a los demás, ¿no? A propósito de esto y de estas narrativas europeas y de la realidad americana, recuperé un fragmento pequeño de un libro de Guy Rosat, no sé si lo has leído, que se llama Indios verdaderos e indios imaginarios. Y precisamente habla de eso, ¿no? Él dice aquí que las narrativas coloniales oscilaron entre dos polos: idealizar al indígena para justificar la evangelización y la misión civilizadora, ¿no? Entre comillas siempre, o demonizarlo para legitimar la dominación, el control social y la apropiación de tierras. Claro, y lo vemos aquí muy presente, ¿no? Por mucho que podamos celebrar, por ejemplo, esta perspectiva de Ercilla, y ha sido muy celebrada, ¿no? No tenemos que olvidar que al final se está moviendo como no conozco esta fuente que me mencionas, pero estaría muy de acuerdo, ¿no? Se mueve un poco entre estos dos polos, ¿no? Claro. En Terrazas lo vemos muy claramente. Una corrección, estaba hablando Pedro Alvarado, quería decir Diego Velázquez. Diego Velázquez es el enemigo de Cortés en la versión de Cortés de la historia y la que prosigue Terrazas, ¿no? Lo vemos aquí muy claramente, ¿no? Hay esta idealización y también tenemos que pensar esta idealización en función de qué, ¿no? Esta idealización que está tratando de decirnos, ¿no? Habías mencionado que manera de hacer poesía de alguna manera va pasando de moda, ¿no? Y ¿qué vino después? ¿Hacia dónde evolucionó? Eso es muy interesante porque tenemos un momento en el que esta poesía de corte histórico, que está centrada en la conquista, ¿no? de América, es casi la norma, ¿no? Y se escriben los poemas más célebres escritos en América, ¿no? Y en algún momento se empieza esto un poco a transformar hacia distintos caminos, ¿no? Por un lado,
no es que surja, sino que se regresa a una épica de carácter más religioso. Esto quizá, o muy seguramente propiciado por Torcuato Tasso, a quien ya había mencionado anteriormente, ¿no? Que se vuelve, después de Ariosto y Boiardo, Torcuato Tasso se convierte como en el gran poeta épico europeo, ¿no? Y al que todos quieren imitar. Y él está muy interesado en hacer una épica de tema religioso, ¿no? La liberación de Jerusalén es una épica sobre las cruzadas y la liberación de Jerusalén, y tiene este sentido religioso. Vemos este reflejo en América, ¿no? La Cristiada de... Ay, hoy se me están yendo los nombres de todos. Ojeda, de Diego de Ojeda, La Cristiada, es una épica que trata sobre la pasión de Cristo, ¿no? Y se vuelve también una épica muy celebrada, ¿no? Balboa, un poeta cubano, ¿no? Escribe una épica de carácter histórico, pero es sobre la liberación de un obispo, ¿no? Y esto le permite a él llevar la épica hacia el terreno de lo religioso, ¿no? Entonces, muy seguramente por el éxito de Torcuato Tasso, vemos que resurge esta épica de tema religioso, ¿no? Porque la religión está en toda la historiografía del momento y la vemos en las épicas también, pero estas son épicas que están centradas en el tema religioso, ¿no? En La Cristiada, Jesucristo es el héroe épico, ¿no? Ese ya es como el extremo absoluto, ¿no? También creo yo que conforme se van, digamos, formalizando los círculos culturales en las capitales de las colonias, ¿no? En Santo Domingo primero y después, sobre todo en Lima y la Ciudad de México, ¿no? Se empieza a crear una vida muy urbana y muy cosmopolita y muy sofisticada, ¿no? De hecho, Lima y la Ciudad de México deben ser dos de las ciudades más cosmopolitas del momento, con una población internacional sorprendente, y llega la imprenta, se fundan las primeras universidades, ¿no? Y entonces empiezan a crear estos círculos artísticos como los que imaginamos en las capitales de Europa, aquí también, ¿no? Y entonces empieza a crear una épica de carácter más refinado, ¿no? Ercilla era un soldado, ¿no? Como Bernal Díaz del Castillo, que estaba escribiendo esta historia, ¿no? Pero poetas como Oña, Ojeda, Bernardo Balbuena, son más bien miembros de círculos literarios y artísticos, ¿no? Y entonces empiezan a crear una épica más sofisticada, una poesía más sofisticada. Es también el gran momento del barroco, ¿no? Y el barroco, con todos sus vericuetos lingüísticos y retóricos, ¿no? No se presta del todo para la recreación de eventos históricos, ¿no? Se presta muchísimo más para la alegoría, la fantasía, el juego retórico por sí mismo, ¿no? Esto se puede ver muy bien en la crónica histórica La Lima fundada de Peralta Barnuevo, que es esta épica ya muy tardía, ¿no? Que vuelve a ser una épica sobre la conquista, sobre la fundación de Lima, sobre Pizarro y la fundación de Lima, y es un poema muy al estilo barroco que digamos, narra la historia de una manera un tanto confusa, ¿no? El mismo Peralta le pone notas al pie, al margen, más bien, a su poema, para explicar un poco de qué está hablando y poder meter todas las alegorías que se le ocurran para hablar de la historia, ¿no? Entonces, creo que surgen como estos tres elementos, ¿no? El retorno a la poesía religiosa, estos círculos urbanos cosmopolitas que están buscando una poesía más refinada, ¿no? Y esta vida urbana, ¿no? De hecho, Bernardo Balbuena, que escribe su Bernardo, que es una épica también muy celebrada en su momento, muy imaginativa, muy fantasiosa, su gran poema es La Grandeza Mexicana, que es una descripción de la Ciudad de México, casi como una coreografía de la ciudad, celebrando el carácter urbano y los edificios y las calles, ¿no? Y la vida de la Ciudad de México, ¿no? De alguna forma el tema soldadesco, heroico, ya no encajaba tanto con estos nuevos ideales. Claro. ¿En qué época estamos ahora? Ya a principios del siglo XVII, Balbuena escribe La Grandeza Mexicana 1606-1607. ¿De qué manera, si es que no sé, si es que la hubo, de qué forma estos poemas podría decirse que contribuyeron a la construcción de una identidad cultural nueva, ¿no? Y distinta para esto que hoy llamamos América? Esa es una pregunta fascinante de verdad. Por ejemplo, en Ercilla se ha querido ver la primera literatura de una sensibilidad hispanoamericana, ¿no? Así lo menciona Beatriz Pastor Bodmer, una académica cubana, ¿no? que ha estudiado mucho los discursos históricos de este momento, ¿no? Esto podría ser criticable o no si nos metemos en los vericuetos de qué es
qué es la identidad hispanoamericana y si de verdad se ve reflejada como la entenderíamos hoy en día en el poema de Ercilla, ¿no? Y eso sería un poco complejo, ¿no? Complejo de discutir. Lo que sí es muy interesante y se puede rastrear muy fácilmente es cómo muchos de estos poemas se convirtieron en discursos fundacionales de naciones que se crearon un poco más adelante, ¿no? De alguna forma, la Araucana es el poema fundacional de Chile como país, ¿no? A Balboa se le ha reconocido sobre todo como el poeta que inicia la tradición literaria cubana, ¿no? Más allá de lo que diga el poema, es el origen de una tradición literaria nacional, ¿no? Francisco de Terrazas podría funcionar también como una suerte de fundador de la literatura mexicana. El problema es que Francisco de Terrazas, si bien fue un poeta muy celebrado en su momento, hoy no es tan conocido como otras voces, sobre todo Sor Juana, ¿no? Que es una figura que en el conocimiento actual de la literatura opaca mucho a sus contemporáneos y a quienes estuvieron antes que ella, ¿no? Pero bueno, todos estos se han convertido de alguna forma en discursos fundacionales de una u otra manera, ¿no? Entonces, no sé si más bien sin la intención quizá de contribuir a la fundación de una identidad nacional, ¿no? Más adelante, sobre todo en el siglo XIX, se empezaron a leer como discursos fundacionales, ¿no? Sobre todo cuando en las independencias se está buscando un origen de una identidad y una literatura nacional y se le empieza a buscar en los primeros años de la conquista, ¿no? En ese sentido, estaba yo viendo aquí unas notas del libro de O'Gorman, que Uh-huh. dice que Europa necesitó inventar América para completar su visión del mundo, ¿no? ¿Tú cómo ves este proceso? Mira, de alguna forma, creo que todo lo que yo he estado, todo este choro que les he estado contando, ¿no? Es una manera de leer la épica, la poesía épica escrita a final del siglo XVI en América, en las Américas en general, ¿no? Una lectura de este género como parte de lo que Gorman llamó la invención de América, ¿no? La invención de América es un término que se ha venido entendiendo de maneras muy plurales, muy diversas, ha sido un concepto muy prolífico, ¿no? Porque nos ayuda a entender el proceso de conquista, colonización, pero sobre todo el proceso de cómo se configura lo que hoy llamamos América, ¿no? Aún hoy en día sigue siendo un término muy sugerente, ¿no? Por un lado, Gorman sugiere que América no fue descubierta porque no fue un descubrimiento, en parte porque ya se conocía, había infinidad de pueblos que conocían América muy bien, no le decían América, ¿no? Y en parte porque el gran descubridor de América, Colón, no la descubrió, porque jamás se enteró que había llegado a América. Entonces, ¿qué tanto podemos decir que lo descubrió si no se enteró que lo descubrió, ¿no? Claro. A partir de esta reflexión, ¿no? Que es más bien lexicográfica que otra cosa, O'Gorman empieza a tener una serie de ideas muy, muy sugerentes, ¿no? Si América no fue descubierta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que ahora tenemos una América, ¿no? Y ahí viene la idea de invención, que es fascinante, ¿no? Porque lo que tenemos definitivamente no es lo que teníamos antes, ¿no? Para empezar, le decimos América con el nombre de uno de sus descubridores, entre comillas, ¿no? ¿No? Que por primera vez se da cuenta que esto es otro continente, ¿no? Y entonces de ahí se le queda el nombre. También el nombre de América fue serie de unas disputas muy interesantes en su momento, ¿no? Tampoco se le puso América nada más porque sí, ¿no? Para empezar, tiene otro nombre. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Lo que hoy entendemos como Hispanoamérica, América Latina, América del Norte, Centroamérica, ¿no? Todo esto hace referencia a algo que surgió a raíz de la conquista, no algo que estaba aquí antes de la conquista, ¿no? Entonces, ciertamente América no fue descubierta, ¿no? Pero sí surgió de algún momento, y surge de algún momento a raíz de la conquista, ¿no? También porque el descubrimiento y la conquista implicaron un genocidio y un etnocidio brutal, ¿no? Entonces, mucha de la realidad que existía y que existió fue aniquilada, ¿no? Y en cambio tenemos esto, ¿no? O'Gorman ve que, sobre todo en este momento, desde el siglo, digamos que desde finales del siglo XV, a lo largo de todo el siglo XVI, se va configurando la idea de América a través de una serie de discursos históricos y una serie de debates historiográficos en los que también viene la cartografía y una serie de legislaciones mediante las cuales se va
inventando qué es América, ¿no? Y se va diciendo qué es América a través de una serie de imaginarios, sobre todo europeos, ¿no? La idea de que los monstruos de la antigüedad grecolatina estaban aquí en América, ¿no? La idea de que el paraíso terrenal está aquí en América, ¿no? Colón es el primero que tiene esa idea, ¿no? Que cree que por ahí de lo que ahora es Venezuela, se le ocurre a él, ahí está el jardín del Edén, sin saber que estaba en otro continente, él creía que estaba por Malasia, ¿no? Pero la idea de que por acá en América está el jardín del Edén, ¿no? Va configurando mucho cómo se entiende América, cómo se vive América, y esto influye en las legislaciones y en las instituciones coloniales, ¿no? Y en cómo se va percibiendo, ¿no? Entonces hay una ontología, hay una epistemología, pero también hay una legislación, ¿no? Hay una cartografía que se va inventando América y que nos deja como resultado esto que tenemos, que es muy difícil o casi imposible de definir, ¿no? Y por eso la idea de invención es muy sugerente, ¿no? Claro. Hoy en día, bueno, a mí me gusta leer y me gustaría que pudiéramos leer esta poesía épica como parte de la invención de América, pero también otro tipo de producciones culturales, ¿no? Pintura, grabado, incluso pensando en manifestaciones del folclore, ¿no? Que nos revelan parte, podemos leer como fuentes históricas y nos revelan cómo se llevó a cabo este proceso mediante debates muy complejos y muy diversos. Ah, Y justamente ya, o sea, la pregunta que quiero hacerte para cerrar la entrevista tiene que ver justamente con ese hoy y con algo que ya mencionaste, que es el etnocidio. Yo quisiera saber si hay alguna forma en que se pudiera usar esta literatura, esta poesía épica para reflexionar, por ejemplo, sobre la justicia, sobre el etnocidio, sobre la representación ética de comunidades, pues, históricamente marginadas. Mira, yo creo que sí, yo creo que definitivamente sí, de varias maneras, ¿no? Sin olvidar, y quisiera empezar por esto, ¿no? Que a veces el estudio de estos discursos y de esta literatura y de esta creación artística, ¿no? Que viene siempre de Occidente y de alguna forma se instala, ¿no? A veces ha implicado la invisibilización de otros procesos culturales, ¿no? Que se llevaron a cabo acá, ¿no? Hoy en día hablamos mucho y con mucha razón de la tercera raíz, hoy en día estamos reivindicando mucho la historia de los pueblos originarios y otras formas de manifestación, de testimonio y de fuente histórica y historiográfica, ¿no? Que no solo tiene que ver con los documentos escritos que se produjeron a raíz de la colonización, ¿no? De todas maneras, yo creo que estudiar este otro lado de los discursos no está de más, ¿no? Y que es muy necesario. Así como estudiar las crónicas de conquista, las cartas y todo esto matiza de muchas maneras y nos enseña no necesariamente cómo ocurrió nuestra historia, pero cómo nos la hemos narrado, ¿no? Leer estos poemas de esta manera contribuyen a esto, ¿no? Nos enseñan cómo se pensó la conquista, la colonización, ¿no? Cómo se debatió y cómo la hemos debatido y cómo la seguimos, entendiendo, ¿no? Conocer la historia es siempre muy importante, ¿no? Conocer la historia nos enseña mucho cómo podemos vivir el presente y esto, digamos, tiene un valor por sí mismo, ¿no? Y de alguna manera nos debería sensibilizar y de alguna manera también obligarnos a pensar y debatir de dónde venimos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, ¿no? Y qué voces hemos silenciado a lo largo de todo este proceso. De hecho, creo que, y esta es un poco la tendencia con la que se estudian los discursos de la colonia hoy en día, un poco buscando las voces que han sido silenciadas, ¿no? Los silencios de la historia de los que hablaba Trujillo. Clar. Doncs, sens dubte, la denominada invenció d'Amèrica, sobre la que ja parlava el Leo, no descriu una simple troballa geogràfica, sinó un procés narratiu profundament condicionat sobretot per la mirada europea, no? Es va reinterpretar com un món ja habitat, complex i, a més, molt divers, no? Així crec que la poesia èpica, en intentar narrar aquest territori desconegut, va acabar creant una expressió literària original, no? Marcada pel contacte entre mons i és potser també el primer gest literari en què el nou món es narra a si mateix, no? Tot i que filtrat per la veu de l'estranger. Perdó, sí, No, que absolutamente de acuerdo. Eso dijiste muy elocuentemente. Juan Carlos, agraïm profundament la teva generositat per ajudar-nos a pensar i a reflexionar sobre aquests processos passats tan presents amb tanta lucidesa. Moltes gràcies, Juan Carlos. No, muchísimas gracias, Miriam, muchísimas gracias, Leo. Es un placer, como siempre, platicar con ustedes.
Gràcies també a tota l'audiència per acompanyar-nos en aquesta conversa tan necessària i us esperem divendres vinent en l'últim programa d'aquesta temporada d'Amèrica Barcelona Pensaveus Compartides. Fins la propera.